cosas. O sea, el dejarse caer y la renuncia, por el contrario, no tiene que ver con renunciar al cuerpo. Por el contrario, tiene que ver con encontrarlo. Para poder vivir oportunamente, a lo que hay que renunciar, a lo que decía Ari. A estas ideas de tener que estar generándolo todo el tiempo, ¿no? Sí, también me parece que podría vincularse con las expectativas puestas en el otro. ¿Cómo sería? Romper con las expectativas puestas en el otro. Sí. Bueno, Sí, no esperar. Por No eso, esperar. o sea, los problemas generalmente de relaciones y vínculos, es mi opinión, ¿no? Empiezan a fallar cuando las expectativas fallan, pero expectativas que te generaste tú solo. O sea, y nunca se las compartiste al otro. Es Sí. más o menos lo que venías planteando tú también respecto al tema de las relaciones sexuales. Tienes determinada expectativa de la otra persona también, pero jamás se sentaron a decir, bueno, mi expectativa es esta, vamos con eso, ¿qué onda? Y así desde la sexualidad hasta lo más básico, que es lo que vamos a comer hoy. Y cuáles son los roles dentro de las relaciones, pareja, familia, etcétera. Uno pone en el otro una expectativa que no necesariamente el otro está a la altura de cumplir. No porque esté nunca va a lograr tu expectativa. porque no esté en él. Porque no la está en esa expectativa persona. se contrasta Porque contra es un tuya, ideal. no es de la otra Del persona. deber ser, lo que debería ser Claro. una relación. Claro. Aunque lo puedas explicitar. Claro. Nunca va a ser Que la lo que vos expectativa es esperes. tuya, no del otro. Bien, entonces, ni se relaciona con esa renuncia Cristianucci de los votos de pobreza, castidad y demás, aunque hay cierto ejercicio, cierta disciplina, cierta ascesis, que ya vimos, o sea, cierta ejercitación, que sí tiene que ver o que implica renunciar a cosas tangibles, pero renunciar a cosas tangibles, a deseos sexuales, a deseos materiales, a deseos de grandeza y demás, que obviamente tienen un efecto material, pero que no tiene que ver con que alguien te ofrece una invitación a un banquete y vos no vas a ir porque eso está mal, Claro. es inmoral, no existe eso. Es por elección, no por... Es, para decirlo en términos espinocianos, porque perseguir ese afán es improcedente y no incrementa tus potencias. Claro. O no se corresponde con tus partes constitutivas. Exactamente, tiene que ver con eso, Ujú. más que con otra cosa. Bueno, por otro lado, los cínicos, ¿ya se acuerdan que esto lo habíamos visto en el otro encuentro? El estoicismo, todas estas prácticas tienen en el centro un cómo vivir juntos, ¿verdad? Bien. Y si el estoicismo sí se encargaba o sí le interesaba la vida pública, política, los epicúreos pensaban en un retiro espiritual para vivir en su propia lógica, y el cinismo está en un lugar, si se quiere, o yo diría que es un lugar intermedio, porque el cinismo nuevamente es una terapéutica contra una enfermedad de la sociedad y de la civilización, y entonces lo que el cinismo va a promover es que se tiene que estar en el centro de donde haya más de esta enfermedad, en el centro donde se pueda desestabilizar. Es ahí donde se coloca el filósofo cínico. El filósofo cínico está en el centro de la escena, desestabilizando. Y los síntomas de las enfermedades humanas, ¿cuáles serían para el cinismo, si lo vieron en On-Fly? ¿Cómo? Los síntomas de la enfermedad humana. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo está definida de acuerdo al cinismo? Por ejemplo, el trabajo, la familia, Claro. la patria. Estas son enfermedades. Total. Para los estoicos, eso, ¿qué era? Estaba nombrado así también, la familia, los amigos. Son las pasiones. Ah, las pasiones. Las pasiones, las 4 pasiones. El dolor, el temor, el placer y el deseo. Sí, pero ¿qué era la patria, los amigos, la familia? Para eso perdón, no sé, te voy a conocer. Después lo buscamos. Sí. Bueno, entonces hay una fórmula que un Freud va a dar con respecto a los cínicos. Va a decir que la fórmula de los ejercicios, ¿no? Como, ¿qué hay que hacer? Tenemos, por ejemplo, territorio, patria, raza y sangre. Bueno, ¿qué hay que hacer? A la patria se la contrasta con desarraigo.
perdón, no la patria, sino el territorio. El Territorio. territorio se lo contrasta con desarraigo. A la patria con exilio. O sea, de la patria hay que exiliarse. Tómenlo también como metáfora. O sea, la patria puede ser cualquier cosa. Bueno, la patria con exilio, al territorio con desarraigo, a la raza con mezcla, hibridación, y a la sangre con inteligencia. Estas son las fórmulas que el cinismo da para, hoy podríamos decir, emprender líneas de fuga. Estas son líneas de fuga finalmente. Ahora, el cinismo tiene sus propias técnicas para hacer esto. En sí no difiere tanto la propuesta. ¿En qué difiere muy mucho la propuesta a los otros grupos? En que el cinismo usa ciertas técnicas para estimular, aguijonear esto en su auditorio. Por ejemplo, el sarcasmo y la injuria. Se burla. El cínico se burla, se te caga de risa en la cara, te hace sentir como un idiota, te toca de una manera brutal, te fistea el culo. Vos te sentís mal. Muy graciosas las Bueno, a mí me encantan los cínicos. Bueno, te desestabiliza, eso es un poder, la capacidad de desestabilizar. Ahora, la injuria nunca es hecha ad personam, o sea, no es contra la persona, es contra los órdenes que la persona encarna. Lo que pasa es que las personas, ¿qué hace la persona cuando es desestabilizada por una injuria, un sarcasmo, una burla? ¿Cómo? Tomar todo personal. Por supuesto que se lo toma todo personal y además lo que hace es inmediatamente reterritorializar la norma. O sea, sí. Es lógico, vos te estás desestabilizando. Esto es propio de las personas que no saben caer. En las artes marciales tradicionales, una de las primeras cosas, judo, aikido, jiu-jitsu, gran parte de la clase es aprender a caerte, no evitar que te caigas, te vas a caer. O sea, no tiene sentido evitar la caída. Evitar la caída es quedarte, que se te desprenda un brazo. Si te vas a caer, ¿qué vas a seguir tironeando ahí del brazo, tratando de no caerte? No, vamos a aprender a rolar. Caer te vas a caer. Bueno, ¿qué hace la gente? Se queda así, durita. Alguien, pum, le agarra el brazo, se lo hace doler. Y lo que hace es quedarse dura. Bueno, chao, perdiste el brazo. En vez de aprender a caer. ¿Se entiende? O sea, el cinismo tiene que ver con esto, con propiciar una caída en la otra persona porque el cínico ya la propició en sí mismo. O sea, ningún cínico le reprocha a nadie nada que no se haya reprochado a sí mismo previamente. No son caretas los cínicos, por eso viven como perros. Y también como perros por toda una cuestión animal del mundo de lo natural, que hacia allí vamos. Entonces, esta injuria, que es una sabiduría superior y que tiene que ver con desestabilizar este mundo finalmente es el mundo de las opiniones, el mundo de las imposiciones sociales y demás, propicia una inestabilidad, una incertidumbre o incerteza, no sé cómo decirle, en el auditorio. Y el auditorio tiene dos opciones: o se cae y aprende a caer, o reterritorializa la norma de una manera más fuerte. Nuestro mundo, que no es el mundo de Diógenes, produjo sujetos, como su nombre lo indica. Yo no sé por qué nadie no se asusta cuando le dicen sujetos. Yo siempre cuento el mismo chiste, soy como Jorge Corona. Soy un Jorge Corona de la teoría queer. Ya lo dije, pero... Que es que el poder no tiene ninguna necesidad de esconder. Entre las cosas que hizo es decirnos sujetos. Entonces, sujeto, lo dice claramente. Cuando el sujeto se siente desestabilizado, lo que hace es sujetarse más. Una de las mejores técnicas que tiene para sujetarse es hacerse el ofendido. Después no se ofende, porque hay gente que come el tacho de basura, porque la policía te pega un palazo. Eso no ofende a nadie, ¿no? Porque el kilo de pan está a 25 pesos. Eso no te ofende. Lo que te ofende es que alguien te diga en la cara una injuria, un sarcasmo, una patoteada cínica. Que nuevamente tiene que ver, son las anécdotas de Diógenes. ¿Viste? Como ir a cagar a la iglesia. Eso es el cinismo. Es decir, el hacerse la ofendida como reterritorialización de la norma, que se supone que la injuria y el sarcasmo del cinismo intenta desestabilizar
de tus ideas preconcebidas, que son ideas preconcebidas que no permiten que seas más feliz y más libre. Básicamente eso. Bien, Onfray va a decir que esa injuria o ese sarcasmo, que se habla con un vocabulario propio, esa es la técnica del cinismo, un vocabulario propio, si bien es un pensamiento sin concesiones, intempestivo, que no tiene ninguna compasión, y que resulta auditivamente atronador, se usa con cuentagotas. Son dosis homeopáticas en las que se aplica. No se está aplicando todo el tiempo. Concreto. Sí, Sí. sí. Son así como... Sí. Sí, porque si no te mata. No van con también como esa diferencia de los filósofos, de toda la teoría y la cosa, también como del lenguaje. Sí, uno de los motivos, pensando en estas preguntas que nos hacíamos al principio, de por qué hay poco cinismo ahora. Hay mucho cinismo moderno y hay poco cinismo a la antigua. Uno tiene que ver con algo que habíamos empezado a ver en los primeros encuentros al principio, que tiene que ver con esta idea de lo que yo llamo la buena conciencia, ¿no? Como el problema no es lo... A ver, los cínicos llevan al máximo algo que después las escuelas de crítica literaria del primer formalismo ruso estipularon, que es: el contenido está dado por la forma. El contenido es siempre el mismo en la literatura. Voy a tratar de explicar eso a alguien que estudia conmigo escritura, y yo le decía, no vas a encontrar contenido original, ya está todo escrito. Lo que es original es la forma. La originalidad del cinismo está dada en la forma de la injuria, del sarcasmo, de la burla, de la provocación, del meterte el dedo donde está la llaga. Donde está la llaga que vos no te haces cargo. Ahí va. Así que vos no sabés que tampoco está. O no es, exactamente. Porque Ahí es donde... cuenta cuando te Y lo dicen hace... algo. Lo hace como lo haría un perro. Vos le metés la mano en la comida. El perro te muerde. No importa que viva con vos el perro. Te muerde igual. Es el único momento donde el perro se pone bravo. Los perros son súper sumisos. Y sin embargo es ahí donde, sin concesiones, te muerde la mano. No importa 3 carajos que vos le des comer. De allí el famoso refrán del perro que muerde la mano que lo alimenta. Todos los perros muerden la mano que lo alimenta. Es así. Es el rasgo animal que conserva el perro. Porque el perro saben que es un animal bonsai, ¿no? Está producido. No existen perros en estado de naturaleza. Es un invento humano. Entonces decía, la originalidad del cinismo está dada en la forma. En la forma de esta provocación. De esta provocación que a veces se torna inaceptable. Y entonces, ¿por qué hay tan poco cinismo o cínicos a la antigua en la actualidad? Yo, uno de los motivos que diría, o una de las razones es, se la adjudico a la buena conciencia. La buena conciencia que dice que hay que tener buenos modales, buenas maneras a la hora de explicar ciertas cosas. Y que todo hay que explicarlo. A mí me gusta utilizar la imagen de todo. Parece que hay que explicarlo como si tuvieras delante niños de 5 años con problemas auditivos. ¿Viste? Decís, bueno, no. A veces hay que ponerte un sopapo para que entiendas. Es así, un sopapo verbal. Digo, esa es la manera que lo entendés. Es una subjetividad de maestra jardinera o de maestra integradora. Yo creo que son subjetividades de maestra integradora. No, a veces lo que corresponde es que alguien te ubique. Te ubique de un trompazo. La parresia. ¿No? La parresía. La parresía. La parresía. Ajá. Sí. Es de los cínicos también. La parresía es un pensamiento Es otra griego. cosa. Es la libertad de expresión. Es el poder decir... Y que a veces es eso. Sí, Es es esa- que la parresía implica eso. Claro, Pero, no es- nuevamente, la originalidad del cinismo está en su forma de cómo dicen las cosas. Ay, Y- el humor también. Claro, eso, la forma de decir las cosas. Y nuestro mundo no acepta ciertos tropos literarios que tienen que ver con la ironía, la vehemencia, el odio, el pensamiento intempestivo. Todo parece que tuviera que estar explicado como un cuento de escuela normal infantil, una cosa así como, bueno, no sé, voy a dar una anécdota para ejemplificar a lo que me refiero. En un taller hace mucho tiempo que di, me acuerdo que un taller que por todos lados decía feminismo, o sea, quien iba ahí sabía lo que iba. Una chica
levanta la mano, parece que va a hacer una pregunta y dice, para mí el feminismo es igual que el machismo. Yo le dije, ¿sabes qué sos vos? Vos sos un ignorante. Vos sos ignorante, sos un ignorante, una burra. Sos burra. Y salta una a... ¿Cómo le das? Le dije, vos sos una maestra jardinera sublimada. Vos sos una maestra jardinera Mátense de una vez. ¿Entendés? Vos sos una maestra jardinera sublimada, porque lo que ella está diciendo, esta burrada que está diciendo, está en la Wikipedia, hasta la Wikipedia lo sabe. Lo sabe todo el mundo. Sí, como ni siquiera era como algo más controversial, era como una... un debate. Claro. Feminismo, antipornografía, ¿entendés? Hola, Antitrabajo las sexual, corrientes, ¿entendés? No, sí. esto es una burrada que la Wikipedia no comete, que el diario Clarín, con todo lo brutal y bestia que es, no comete, ¿entendés? Entonces, ¿qué me lo venís a decir vos acá? Y la otra defendiéndola como la compañera, no, la compañera quiere aprender, la compañera es una tarada que está molestando y que tiene que ir a leer la Wikipedia. Yo no te digo que vaya a leer Monique Pitic. Y vos sos una maestra jardinera sublimada, andá a hacer el taller a la escuela integradora, o sea, andá a cortar papel collage, hacer collage, ¿entendés? Papel metalizado para hacer collage, para explicar el feminismo. Bueno, esto es uno de los motivos por los cuales yo creo no funciona el cinismo, porque parece que todo hay que decírtelo bien, no importa lo que estés haciendo, todo tiene que ser, no se puede dar la forma del cinismo, no tiene cabida en nuestro mundo. Nuestro mundo es muy mal recibido, esta forma, que es una forma que si no te la tomás ad personam, no te la tomás de manera personal, es graciosa. Si vos conseguís tener desafectación por el yo, que obviamente el sujeto es el dispositivo máximo de creación de afectación del yo, pero si vos lográs desprenderte de ese ego, te causa gracia. Y después decís, es verdad, soy un idiota. Y Claro. te cagás de la risa de vos Eso- misma. eso Te hace bien. ¿Entiendes? Claro, Claro. pero entonces también hay como otra vez algo de eso, como tomarse personal eso, pero en este caso sí, yo directamente, como en el ejemplo que diste, pero claro, El ejemplo que di es muy bruto, ¿viste? Como diciendo, porque a mí me parece que el feminismo es igual al machismo, pero al revés. Nada. Al revés. Vos sos una ignorante. Ignorante. Claro, lo que pasa Tenés es que un para uno, eso volvió tenés en que marzo. tener, para eso tenés que tener elaboradas todas un montón de cosas. Por ejemplo, decir, sí, la verdad que soy una ignorante. o seguir preguntando, La verdad no conozco la definición de feminismo de la Wikipedia. o seguir Claro, preguntando por qué, porque uno pensás, sabe. bueno, pasa que es ponerse en esa explicación que ya, que en realidad ahí estaba acomodada otra cosa también, como que era ponerse en la explicación de algo que ya no tiene sentido, o sea, y en ese ámbito en que todo era como, bueno, empezar a hablar a partir de una base de algo y que te salga con eso tan básico, pero también tampoco como igual- seguir preguntando. No sé tampoco, ¿no? igual si Como- en la antigüedad había, estaban también preparadas para esto, o si simplemente se podía dar por cómo era la situación, porque Mira, Pero igual yo eran creo re que concretos hoy- con los ejemplos también, por lo que los Sí. del libro. Era como, no sé, no me acuerdo ahora, pero decían, ¿por qué haces tal cosa? Le decían a Diógenes y el otro, no sé, le contestaba como muy nada, muy concreto con algo de ese ejemplo, no sé. ¿Por Sí, qué vamos- vos vamos- comés tal cosa? vamos No a sé. intentar Igual leer acá- de los cínicos le pegaba ahí ejemplos, a o sea, Platón y se las dijo. anécdotas. Hay una serie, cuando veamos ese artículo, que yo tengo la intención de que veamos ese artículo de Foucault, del yo clásico al sujeto moderno, algunas cositas van a quedar más claras, pero en principio el individuo de la antigüedad, el ciudadano de la antigüedad no es el ciudadano contemporáneo. O sea, la persona promedio de la antigüedad, y el mundo de la antigüedad es un mundo muchísimo menos careta que el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo está brutalmente armado sobre una cantidad de ficciones que operan, y ahí Careta, pero tiene un montón ya de cosas atravesadas. es que es viene súper careta. ¿En qué esto sentido? y- Por ejemplo, trabaja por la ausencia, el mundo de la antigüedad jamás se planteó trabajar por la paz. Clarísimamente, no. De hecho, los griegos, uno de los formadores de virilidad de la Grecia antigua es la bella muerte. Y la bella muerte es algo que te pasa si te morís en el campo de batalla. Sí. ¿Entendés? Si te hacen mierda en el campo de batalla. Entonces, no, ya, ninguna paz. Esto no va a y pasar, también está ninguna claro paz. quién era Ahora, esclavo, quién no el era mundo, esclavo. el mundo moderno trabaja por la paz, pero tiene la bomba de hidrógeno.
entre, bueno, tiene la bomba de hidrógeno, las hambrunas producidas por el capitalismo y el ébola. Digo, Y los cuerpos de paz que en realidad a veces matan a un niño inocente porque piensan que se confundieron, pensaban que era un peligro y después piden disculpas, porque eso pasa mucho. Sí, bueno, no. O sea, y dicen, bueno, es que pensamos que representaba un peligro certero y piden disculpas. Y es como, ay, qué bueno, o sea. Lo lincharon el otro día en Brasil a un negro. Lo lincharon, bueno, debe pasar todo el tiempo, digo, ahora Sí. surgió. Uno salió en la noticia. Uno salió a la noticia porque pensaron que había robado. Bueno, ahora descubrieron que no. Ya está muerto. Como era negro, igual negro hay muchos, entonces ¿qué más da? ¿No? De eso deben pensar, bueno, por las dudas. Igual sirvió, deben pensar, preventivo, pero los otros se lo van a pensar. Hicimos mierda a uno inocente y los otros se lo van a pensar. ¿Qué sé yo qué piensa la gente? Entonces, en ese sentido, vos me preguntás por qué se podían producir ciertas cosas. Bueno, en principio había más tolerancia corporal, o sea, los cuerpos estaban más preparados para poder recibir ciertos estímulos. Eran cuerpos, si me preguntás, no eran cuerpos dóciles, no eran cuerpos subjetivados en la docilización de los dispositivos semiótico-técnicos del capitalismo actual. Entonces, digo, sí, mismo para el contacto. No sé si soportaría. La muerte existía. Adiós, La muerte. mayor, ¿Cuántos una muertos? guarda. No sé, ¿cuántos muertos vimos a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos muertos? Así, muertos. No. La muerte estaba ahí. Era algo que vos veías, que veías pasar. Claro, el cuerpo y los sentidos más preparados. Para todo. Entonces lo podías recibir. ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, sí, también el lugar, esto de decía lo de la esclavitud, de cada uno, que el que era esclavo o el que estaba en ciertos lugares como estaba más claro, ¿no? yo no A tengo ellos una les tocó ser yo- esclavos. A muchos de los cínicos. Hay ejemplos de que estuvieron por X situación como esclavos y se cagaban de risa. Bueno, y uno Vos, lo yo soy, compró. claro, yo soy tu esclavo, pero vos vas a tener que hacer caso a mí. Claro, no sé, como, sí. Bueno, como todas esas cosas concretas y... Yo no tengo una mirada, en eso coincido con Foucault, que también lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a empezar a ver esos artículos. No tengo una mirada nostálgica del mundo antiguo, como si el mundo antiguo fuera un lugar a donde volver. Lo que me parece interesante del mundo antiguo es mostrar la contingencia de la historia que la gente da por sentado. O sea, allá afuera, el 85% de las personas dan por sentado que este es el mejor sistema posible y que este es el único sistema, no solo el mejor, sino el único. Y que no ha habido otras cosas. Y que el tratarse bien implica subjetivar a las mentes, infantilizarnos. ¿Qué eso es tratarse bien? Tratarse bien es tratarme como me trataba la maestra jardinera a los 5 años, que tiene lógica que te enseñen el alfabeto, no sé si la tiene, pero concedámoselo. Como te enseñan a la lectoescritura, no sé, a los 5 años en preescolar. Bueno, quizás tenga alguna lógica eso, pero digo, Sí, pasada cierta edad, en ciertos contextos, ¿entendés? O sea, o me levanto y te pego un palazo, me cago de risa que estás diciendo esto. Y me burlo de vos. Estás diciendo que el feminismo es igual al machismo, pero al revés. Bueno, lo mínimo que te cabe es una burla. Digo, lo mínimo que tengo que hacer delante de eso es reírme. Y que todo el mundo, y que se rían todos de vos. A ver si aprendes algo. No te voy a enseñar. Digo, no hay nada más, ¿cómo decirlo? Desvitalizador. No hay nada más que te haga menos potente, que te infantilice más, que te vuelva más tonta, que te traten durante toda tu vida como si fueras una nena que no entiende. Bueno, esto es lo que los cínicos rehúsan. Y en eso yo veo una gran, ¿cómo decirlo? Veo una gran... No me gusta la palabra que se me viene a la cabeza, que es bondad, pero no sé si esa es la palabra. Veo un gran cariño. Veo un gran cariño por la otra persona, ¿entendés? Un gran cariño. Consideración también. Una gran consideración, un gran aprecio. Un aprecio como de no te estoy subestimando. No te estoy tratando como un boludo que no entiende. Te estoy tratando como... Te estoy invitando al humor. Claro, el humor duele. O sea, y esta idea de que... por eso es en dosis. No es el cínico... No es una persona, claro, que está todo el tiempo, tacatá, 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 pero cuando te la tiene que poner, te la pone, pumba.
¿entendés? Te la manda a guardar. No lo hace todo el rato, pero donde te ven una pavada, ¿entendés? Yo vuelvo a la anécdota de Alejandro porque es muy divertida, porque además Alejandro va a consultarlo, va a ofrecerse a Diógenes y no se da cuenta que comete un acto de desmesura total, que es ahí un tipo lo más tranquilo. ¿Qué me ha venido a ofrecer? Yo estoy tomando el sol, vos te estás poniendo entre mi momento de placer, entre el sol, a ofrecerte. Digo, movete, ¿querés ayudarme? Movete, hacete un lado, ¿no ves que me estás tapando el sol? Yo estoy tomando sol. O sea, ¿se entiende? Como esto hoy sería súper mal recibido. ¿Cómo? Si vino a ofrecerse bien. Si no te... Vino, claro, vino de ¿Por qué dejar rechazás? No sé. ¿Entendés por qué? ¿Pero por qué? ¿Viste? No, qué sé yo. Te lo estaba pidiendo bien. Claro, ¿qué lee ahí Diógenes? Diógenes lee lo que tiene que leer. No importa lo que digan tus palabras. Tu cuerpo es pura desmesura tiránica. Que piensa que porque me estás diciendo en qué puedo serte de utilidad, soy de utilidad. Cuando no necesito nada, yo estaba tomando un sol, estaba cachado, lo más tranquilo, y vos te pusiste en el medio de mi placer y mi cuerpo. Estás en el medio. Bueno, este es uno de los motivos por el cual no funciona el cinismo. Supongo que la escuela normal tiene la culpa de esto, como muchas otras cosas. Y por supuesto Platón, que tiene la culpa de todo. Sí. Todo. Siempre. Diógenes iba y le Eso tiene que quedar en todas las clases. le hacía un piquete de La ojo. culpa de todo la tiene Platón. Efectivamente. Por supuesto, nuevamente el proyecto cínico pertenece a las prácticas de la existencia y es del orden individual, es decir, un proyecto que concierne a la propia singularidad. Lo que el cínico intenta construir es una propia singularidad. Y es unas prácticas que Onfray va a llamar prácticas de deleite a distancia, es decir, deleitarse pero alejadamente con el mundo. Hay algo, a ver si lo encuentro, porque hoy hice orden con los libros y obviamente como cuando hago orden con los libros pego todo, ¿no?